Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, con la asociación, con Tecniberia. Y en esta mañana va a estar con nosotros Pajero. Vamos a hablar de la situación de la facturación electrónica en el mundo que automatiza, cumpliendo con cómo automatizarla para cumplir con la normativa. Como bien sabéis, el pasado mes de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de la ley Crea y Crece, en el que se extiende la obligación de expedir y remitir las facturas electrónicas a todas las relaciones comerciales entre empresas. Y esto incluye también a las pymes y a los autónomos. Esto va a garantizar una mayor trazabilidad y control en los pagos. Como bien sabéis, aunque la administración, el sector público tiene unos plazos para hacer pagos y supuestamente el sector privado también, no siempre se cumplen. Y esto va por lo menos a ayudar a esa trazabilidad y más transparencia para que sí se cumpla. Dice, esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en esa digitalización que todos estamos haciendo un gran esfuerzo en los últimos tiempos y que es una de las premisas que tenemos con los fondos de recuperación y con la administración, que normalmente suele ser el que la lastra más, pues se va a agilizar la operativa de las empresas, va a permitir obtener información fiable y sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago y de los requisitos para reducir la morosidad comercial que ya hemos hablado. En esta sesión vamos a poder conocer en profundidad qué significa una auténtica factura electrónica y reconocer el auténtico valor del compliance financiero como elemento diferenciador a la hora de hacer negocios internacionales y nacionales. También abordaremos temas claves relacionados con el compliance financiero a nivel internacional, cuál es el panorama corto, a medio plazo y cómo pueden prepararse las empresas ante los cambios venideros. Pues sin más, vamos a comenzar. Vamos a tener un primer ponente que es Javier Aroca Global, que es Key Account Manager de Pajero, y nos va a hablar sobre cuál es el panorama nacional e internacional en materia de facturación electrónica. Javier es responsable de desarrollo corporativo, lleva casi 5 años en Pajero y ha tenido diferentes responsabilidades dentro del departamento comercial. Y su principal foco es España y las empresas españolas fuera del territorio, pero también trabaja con sus clientes y empresas a nivel internacional. Sin más, vamos a comenzar, pero antes de comenzar quiero recordaros que para poder participar en el coloquio que tendremos una vez nos haga su exposición Javier, en la parte de abajo de la pantalla tenéis un icono de chat en el que podéis hacer vuestras preguntas y respuestas al ponente, que luego se las expondremos a las 11. Pues sin más, Javier, cuando quieras. Muy bien, Araceli, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y gracias por uniros al webinar. Como ha comentado Araceli, un poco la idea es ver una situación general, tanto en España, qué está pasando con el tema de la factura electrónica, como los diferentes mandatos en materia de facturación electrónica que están habiendo alrededor del mundo y especialmente en Europa. He preparado una pequeña presentación que voy a compartir ahora mismo. ¿Me podéis, por favor, decir si estáis viendo la presentación? Haría falta que lo pongas en formato. Eso, genial. Perfecto. Perfecto. Pues nada, si tenéis cualquier pregunta la podéis ir dejando por el chat. Luego al final de la sesión habrá pues un tiempo para coloquio para poder discutir todas las dudas que vayan habiendo. Bueno, ya me ha presentado Araceli, mi nombre es Javier Aroca, llevo trabajando en Pajero 5 años y bueno, como ya he dicho, pues básicamente tengo el foco en empresas españolas con operaciones fuera de España
y también, bueno, cuentas internacionales, así que, bueno, al final tengo que estar un poco al tanto de toda la normativa que hay en los diferentes países. Esta es la agenda que he preparado para hoy, pero obviamente si tenéis alguna duda que surge a raíz, o una duda que ya tengáis, alguna duda que surge a raíz de lo que vayamos comentando, por favor dejadla en el chat y luego lo vamos viendo. Y bueno, ya para no demorarlo mucho más, os voy a dar una pequeña introducción sobre qué es Pagero. Obviamente Pagero, pues lo primero que se lee no es Pagero, ¿no? Entonces también es verdad que cuando pusieron el nombre a la empresa no pensaron en todas las posibilidades de expansión. Pero bueno, al final cuando nos empezamos en España nos empezamos a llamar PGN por un poco eso del nombre, que no haya confusión, etcétera. Pero bueno, realmente nadie nos conocía por PGN. Si veis por ahí algún PGN, pues bueno, éramos nosotros hace un par de años y decidimos unificar la marca. Al final el tema de Pagero pues sale todo en nuestra plataforma, marketing, etcétera. Así que nada. Básicamente Pagero es una empresa sueca con sede en Gotemburgo. Empezamos como empresa de factura electrónica o de documentos electrónicos. Es verdad que esta presentación está basada principalmente en el tema de la factura electrónica porque es el documento realmente más importante y el que más normativas se están aplicando, pero también que sepáis que somos una empresa que no solo se dedica a factura electrónica, sino a documentos electrónicos, pedidos, albaranes, etcétera, pagos también. Entonces, bueno, únicamente aunque yo vaya a decir factura, que sepáis también que podemos gestionar otro tipo de documentos. Como he comentado, nacimos en Suecia en el año 2009 y desde entonces, pues básicamente no hemos dejado de expandirnos. Ahora mismo estamos presentes en todo el mundo, con operaciones en todo el mundo, también un poco de la mano de nuestros clientes. Sí es verdad que somos este tipo pues, facturar o recibir facturas, enviar factura electrónica es algo que aplica a todas las empresas de todo tamaño, de todo sector. Con lo que quiero decir que da igual que su empresa se dedica a un sector, se dedica a otro, esto es algo bueno, pues que en algún punto del futuro, como vamos a ver más adelante, vas a tener que aplicar tanto vosotros como vuestros proveedores y clientes. Entonces, bueno, actualmente tenemos más de 30 oficinas en todo el mundo, clientes en más de 140 países y una red de negocios de más de 12 millones de empresas. Es decir, de alguna forma estamos conectados a un total de más de 12 millones de empresas sí, de empresas. Y por empezar con lo básico, ¿qué es una factura electrónica? Ahí sigue habiendo un poco digamos, dilema en qué es una factura electrónica. Pues una factura electrónica básicamente es un formato, por decirlo muy simplificado, es un formato de factura o es un tipo de factura que, digamos, el ERP o un sistema puede leer. Se suele confundir con un PDF. Un PDF no es una factura electrónica realmente porque al final un PDF lo que es una imagen. Y cuando, por ejemplo, tú tienes un sistema de OCR, que al final es pues, algo bastante conocido, que lo que hace es o intenta automatizar o lo que se ha venido haciendo hasta ahora para automatizar y digitalizar facturas. Básicamente, cuando tú envías el PDF o envías el papel al OCR, lo que hace es extraer los datos de esa imagen, lee los caracteres y los extrae y lo que genera es un documento XML. Entonces, el XML que genera al final es la factura electrónica en sí, o es el formato de factura electrónica real. Y lo que te va a permitir el formato de factura electrónica es que, pues, controlar, tener una mayor calidad de datos, tener una mayor calidad de la factura, de la información de la factura. Y sobre todo lo que te va a permitir es poder automatizar de alguna forma tanto tus procesos pues de gestión de facturas de proveedores, gestión de facturas de clientes. Entonces, todo se va a basar en eso. ¿Cuál es la problemática que ha habido desde que esto se empezó a usar? Pues que cada país, incluso en España, bueno, sí es verdad que existe el Factura pero bueno, cada país lo que ha hecho ha sido desarrollar su propio formato estándar de factura. ¿Qué pasa? Que a la hora de expandirte internacionalmente, tú estás familiarizado, digamos, en España con el Factura y no tiene por qué, porque eso lo obliga, como vamos a ver más adelante, a proveedores de la administración pública. Pero cuando tú te expandes fuera, resulta que en otro país, en Francia, pues el formato es diferente. Entonces, si tú envías un Factura no es válido porque no saben interpretarlo, por así decirlo. Entonces, un poco también esto es el problema que ha habido tradicionalmente con el tema del EDI, y es que el EDI es pues, una conexión entre dos puntos, entre dos empresas, para el intercambio de facturas, pedidos, etcétera. ¿Qué pasa? Que o el cliente desarrollaba o hacía compatible o desarrollaba soporte para
poder leer el formato del proveedor, o el proveedor se adaptaba al cliente, que era lo más habitual, obviamente, que el proveedor se adaptase al cliente. ¿Qué pasa? Que si tenías varios clientes haciendo o conectándolos por EDI, pues tenías que desarrollar diferentes formatos, diferentes conexiones, etcétera. Entonces, un poco el problema que ha habido o que está habiendo actualmente con el tema de la factura electrónica, etcétera. Entonces, bueno, básicamente esto es un XML. Para aquellos que no lo sepan, pues es un ejemplo de factura E, ¿vale? Que es un tipo de XML, es el formato de la Administración Pública Española, es decir, todos los proveedores de la Administración Pública Española tienen que enviar este formato. ¿Qué pasa? Que al ser común para Administración Pública o ser el único formato estándar que se ha dicho hasta ahora, pues muchas empresas están familiarizados con él, incluso para transacciones B2B. Bueno, por daros una visión un poco actual de cómo está la situación globalmente, especialmente en Europa. Bueno, empezar porque principalmente hay dos impulsores o dos formas de potenciar el uso de la factura electrónica. Primero es por propia iniciativa privada de la empresa. Es decir, que en España, comparado con otros países de Europa, quitando los nórdicos, porque es verdad que los nórdicos bueno, están un poco más avanzados en este sistema. En cuanto a factura electrónica, automatización de facturas, procesos de facturación, etcétera, España sí que está, digamos, o las empresas españolas sí que se han empezado a adaptar antes a estos procesos que otras empresas de otros países. Todavía queda mucho por hacer, obviamente, pero bueno, la iniciativa que ha tenido la empresa pública durante los últimos, especialmente 5 años, ha sido bastante diferenciadora respecto a otros países. Pero sobre todo lo que impulsa el uso de la factura electrónica son los mandatos o son la legislación. En 2012, creo recordar, ahora no sé de memoria, pero creo en 2012 la Unión Europea lo que dijo es pues, que a partir de 2018, todas las administraciones públicas europeas de todos los países miembros de la Unión Europea necesitaban poder recibir factura electrónica. Pero lo que dijo fue que dejaba a cada país el diseñar y el diseñar su infraestructura y diseñar su forma de hacerlo, ¿no? Y es por ello que ahora mismo existe, pues España tiene una forma de hacerlo, Francia tiene otra forma de hacerlo, Alemania tiene otra forma de hacerlo. Y también lo que se ha visto es que pues cada uno ha ido implementándolo en el momento en el que ha considerado. Por ejemplo, en España fue de los primeros, junto con Italia, que en el 2014-15 ya diseñó el tema de FACE para poder enviar facturas a la administración pública. Portugal no lo ha hecho hasta el año pasado y, bueno, ha habido varias demoras y todavía la sigue habiendo. Entonces, bueno, lo que se ha visto es que cada país pues, se va adaptando a estos requerimientos, pues, dependiendo de cómo ellos lo crean necesario. Es más, por daros una pequeña pincelada de lo que está pasando globalmente, esto que dijo la Unión Europea era únicamente para enviar facturas a las administraciones públicas, ¿no? Pero desde el año 2019 y el único fin de hacer esto es recaudar, ¿no? Es tener mayor control sobre el IVA o sobre impuestos, ¿no? Y poder recaudar más. Ese es el fin real pueden haber otros factores secundarios, pero es el fin principal de por qué se está haciendo o el por qué se hace. Entonces, como he dicho, esto afectaba únicamente a administraciones públicas o B2G, pero desde el 2019 Italia le aprobaron desde la Unión Europea el uso de factura electrónica entre empresas. Es decir, no existe básicamente desde 2019, no existen ni facturas en papel ni en PDF. Todo tiene que ser en XML o en el XML propio de Italia. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo se hace o qué diferentes tipos de modelos de facturación existen, pero básicamente es que siempre tienen que enviar todas las facturas a digamos, un hub gubernamental y una vez está validado por el hub, pues el hub se encarga de distribuirlo al cliente final, es decir, no hay relación directa cliente-proveedor o proveedor-cliente, ¿vale? Porque todo está hecho a través de este pues, hub central, por así decirlo. Entonces, como podemos ver, pues cada vez desde previo al año 2018 solo había unos pocos países que tenían temas de factura electrónica y desde 2018 pues vemos cómo todos los mandatos se van multiplicando y de hecho pues no solo en Europa, sino que pues esto es bastante común el tema de la factura electrónica también en Latinoamérica, Estados Unidos ya lo está viendo, países de Asia también lo están implementando, Vietnam, etcétera. Entonces es cuestión de tiempo, puede tardar más o puede tardar menos que el uso de la factura electrónica o que ya no se use más, mejor dicho, el PDF, papel, etcétera, sino que todos sean pues,
factura electrónica que esté controlada de alguna forma por el gobierno, ¿no? Por los gobiernos. Entonces, aquí conviven diferentes modelos de facturación electrónica. Y aquí también un poco está pues, la dificultad de luego tener que compatibilizarlo con donde tú estés, ¿no? Porque si estás en España, lo que he comentado, y trabajas en Francia, pues te vas a tener que adaptar al modelo de Francia, ¿no? Entonces, básicamente hay diferentes tipos de facturación o de modelos. Pues el que tradicionalmente se ha usado, proveedor-cliente, tú envías la factura a tu proveedor, a tu cliente, pues y ya está, ¿no? ¿Vale? Y el cliente te envía el pago y nada más, no hay ningún tipo de intervención de ninguna plataforma gubernamental, etcétera. La distribución de la factura se puede hacer de la forma que sea, en electrónico, PDF, papel, etcétera. Y esto es lo que actualmente pues, se está usando, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón. ¿Vale? El siguiente es ya obliga a factura electrónica de alguna forma y es que el proveedor, y por aquí sí que están sobre todo los países nórdicos, porque los países nórdicos, como he comentado antes, están más familiarizados con el tema de la factura electrónica por propia iniciativa, no porque les esté obligando la normativa, sino que porque han visto que pues, la factura electrónica les ha dado cierto valor a la hora de automatizar y digitalizar procesos, entonces se ha desarrollado bastante más. Entonces, básicamente es que el proveedor envía una factura a su proveedor de servicios de factura electrónica, como puede ser Pagero, ¿vale? Y Pagero se interconecta o interopera con otro proveedor, que es el proveedor que ha elegido el cliente. Es decir, esto pasado al mundo de las telecomunicaciones, por ejemplo, es, pues, si tú tienes un teléfono Orange, tú no necesitas un teléfono Orange para llamar a un contacto Orange, sino que si él usa Movistar y tú usas Orange, pues automáticamente tú usas tu teléfono y los dos proveedores de servicios de telefonía, pues digamos que se intercambian para que se puedan contactar. Aquí hay que mencionar que hasta ahora, sí es verdad que a medida que todo avanza un poco más y todo se desarrolla y el mercado es más maduro, este problema no existe. Pero hasta ahora hay muchos proveedores de servicios de factura o de documentos electrónicos que son muy reacios a abrirse al resto de proveedores. Es decir, ellos creen que únicamente se puede trabajar con su propia red. Entonces, ¿esto qué ha pasado? ¿En qué ha resultado hasta la fecha? Pues que, por ejemplo, si un cliente tuyo estaba usando un determinado proveedor, te obligaba a trabajar con ese proveedor. Y sin embargo, otro cliente usaba otro proveedor de factura electrónica, pues te obligaba a conectarte con ese proveedor. ¿Cuál era el resultado? Que al final eran diferentes conexiones las que podías tener hechas en función de con quién trabajase su cliente. Podía pasar que puntualmente para X e Y sí te valiese un proveedor, pero para Z no. Entonces, bueno, eso ha habido un poco, como no había nada escrito y como pues esta es la situación que ha habido habiendo, que cada uno determinaba si se abría o cerraba a la red, pues esto es la situación que han habido. Luego está el modelo centralizado de facturación electrónica, ¿vale? Que es lo que pasa actualmente en Italia, que he comentado antes, y es que el proveedor envía un formato común o obligatorio a la administración pública, ¿vale? A una plataforma de Hacienda de la administración pública italiana. Ella se encarga, o sea, esta administración, esta plataforma se encarga de validar el formato y de dar el OK y no envía de vuelta la factura, sino que directamente identifica al cliente y se la envía al cliente. Como el cliente está obligado también a recibir factura electrónica, porque el mandato no solo te dice que tienes que enviar factura electrónica, sino también te obliga de cierta forma a recibirla, pues automáticamente, digamos, que identifica al cliente por un número único de identificador que identifica a la empresa y se la envía, ¿vale? Y lo mismo cuando, pues para tema de pagos, también está más o menos controlada, aunque no es obligatorio. Entonces, ese sería el tercero. El cuarto es, pues sobre todo modelos que aplican en Latinoamérica y sobre todo a lo que vamos a ver más adelante, que es similar a lo que va a aplicar en el País Vasco a partir de este año, el tema de Ticket Buy, que probablemente a muchos os suene. Y es que básicamente tú no puedes enviar una factura primero tienes que enviar la factura a la administración pública o a la plataforma te tiene que dar el OK y, digamos, certificarla de alguna forma y luego te la devuelve. Y ahí ya es cuando tú puedes distribuir de la forma en la que quieras la factura con el cliente final, porque la factura no es legalmente válida hasta que no tiene el OK o el sello de la agencia tributaria o de la hacienda de la plataforma oportuna. ¿Qué pasa? Que si ya es a lo que se tiende es que si el propio documento de XML te va a permitir automatizar tus procesos, etcétera, y va a tener ciertas ventajas, y de cierta forma a ti te obligan ya a generar un XML,
sí, tú luego puedes distribuir la factura en PDF con tu cliente, pero ¿qué sentido tendría si tú estás preparado para un XML y tu cliente está preparado para recibir un XML y gracias a eso se puede automatizar pues, muchos procesos? ¿Por qué ibas a enviar un PDF? Técnicamente se puede, pero bueno, ahí habría que dar una vuelta a si tiene sentido, ¿no? Porque eso al final lo que te va a dar es trabajo manual, pudiendo automatizar procesos, porque vas a volver a lo que ha habido antes, ¿no? Y ahí es cuando nos referimos a que gracias a la normativa que te obliga a generar un XML y a recibir, a recibir de cierta forma un XML, puedes automatizar los procesos, ¿vale? Y esto es lo que va a pasar también, aparte de Chile, México, pues lo que va a pasar en el País Vasco con Ticketbuy. Y luego está el Real-Time Reporting, que bueno, es un poco lo que puede pasar en España con el SEI, pero bueno, sobre todo se puede ver en Hungría, es muy claro, y es que, bueno, tú envías facturas al cliente y en un determinado tiempo, desde que la envías o desde la fecha de factura, pues tienes que reportar la factura, no la factura entera, sino reportar únicamente, pues básicamente importes y número de factura a la Hacienda, ¿no? Va a Hacienda para que tenga constancia de las facturas. ¿Qué pasa? Que al final lo que tú estás enviando es un reporte y el control, si tiene factura por factura, si también se controlan pagos, si también se controla todo, como pueden ser uno de los modelos anteriores, pues va a ser mucho más eficaz y más eficiente a la hora, sobre todo, de recaudar, ¿no? Entonces es por eso que aunque exista el SI, probablemente se tienda a cambiar a factura electrónica. Vale, bueno, aquí he puesto un poco principales fechas y cambios de lo que se viene, no solo en España, sino el panorama más internacional. Y esto básicamente lo he puesto un poco pues por si alguno veis alguna bandera, algún país en los que bueno, si estáis identificados porque tenéis operaciones allí, pues luego después del webinar podemos estar en contacto, podemos verlo en profundidad sin ningún tipo de problema. Pero lo más importante aquí, los cambios más importantes que se vienen a corto o medio plazo son en Italia. Italia lo que tenía era, obligaba a facturación electrónica doméstica, es decir, entre empresas italianas, que tenía que ser, pues como ya he comentado, pero a partir de julio de este año, de hecho iba a ser en enero, pero se pospuso, pues por un poco todo el tema del COVID, etcétera, se pospuso a que va a obligar también a que todas las facturas de proveedores internacionales y de clientes internacionales tengan que estar de alguna forma, bueno, tengan que estar también, haya que enviárselas a la plataforma esta que digo del gobierno. Existe un procedimiento al margen de cómo se opera con facturas domésticas, pero va a obligar a que todas las facturas las reporten, todas las facturas internacionales sean reportadas, da igual si es de cliente o si es de proveedor. Es el primero. Luego también Polonia en abril, creo que lo han pospuesto, era de enero, pero abril de 2023 va a implementar algo similar a lo que ya pasa en Italia. Similar no, o sea, similar es porque va a obligar a la factura B2B, todavía está abierto el cómo lo van a hacer, si va a hacer, qué modelo van a seguir, si es cuáles de los modelos que hemos visto anteriormente van a seguir. Pero tal y como está hoy, ya ha sido aprobado por la Unión Europea, ya ha sido aprobado por Polonia y en 2023 pues, la factura electrónica será obligatoria entre empresas. Arabia Saudí también, de hecho en Arabia Saudí empezó en el 2022, pero únicamente fue un poco como un paso introductorio a lo que se venía en 2023, y es que obligaba a generar una factura en formato electrónico, te dejaba elegir qué formato electrónico querías generar, pero te obligaba a gestionar la factura en electrónico, un poco yo creo para que te fueses adaptando a lo que venía en el 2023, que básicamente es que te obliga a enviar facturas a un hub público, a una administración o una plataforma pública nacional, para que te den el OK. O sea, básicamente es eso lo que va a pasar en Arabia Saudí. Imagino que muchos de vosotros tenéis operaciones en Arabia Saudí, así que esto es bastante relevante. Luego también va a pasar en Francia. Francia en el año 2024 también iba a empezar en el 2024 en enero, pero se pospuso a julio. A partir de julio del 2024 la factura electrónica va a ser obligatoria, al igual que pasa en Italia y que va a pasar en Polonia. Falta decir el cómo, falta que digan cómo se va a hacer. Pero ya está también aprobado. Y eso sería un poco los 3-4 mandatos que más van a afectar a corto plazo, ¿no? Pero bueno, podéis tener claro que el resto de países van a venir después y de alguna u otra forma, puede tardar más o menos, pero de alguna u otra forma el tema de factura electrónica y enviar facturas electrónicas a plataformas nacionales es el futuro. ¿Cómo está la normativa en España? Bueno, pues como he comentado, únicamente ahora mismo se obliga a los proveedores de la administración pública a enviar factura electrónica, y no solo a través de un portal que es FACE, sino que dependiendo de qué administración pública sea, si es local, regional,
o nacional, pues puede ser que tenga que enviarlo al punto de entrada de facturas de Cataluña, o puede ser que envíe a FACE, o incluso ayuntamientos propios tienen su propio portal de factura electrónica, ¿no? Se impuso el hacerlo de cierta forma, a través de FACE para facturas cuando iban a Administración Pública Nacional, pero se dejó un poco a decisión de cada ayuntamiento o cada decisión de cada comunidad el si todas las facturas regionales o locales las querían también hacer a través de FACE o desarrollar su propia infraestructura. ¿Qué pasa? Que han habido ayuntamientos y han habido comunidades que han desarrollado su propio punto de entrada de facturas. Y es por eso que en España pues, está un poco más complicado que a lo mejor en otros países, porque coexisten varios tipos de infraestructuras. Vale. Para el tema de para el tema de facturación electrónica entre empresas, es verdad que se hizo una especie de piloto hace 2 o 3 años, 4 años creo, que se llamaba FACE B2B, únicamente obligaba, a ver si se entiende, todos los proveedores de contratos públicos, dicho, lo voy a explicar de otra forma para que sea más sencillo. Si, por ejemplo, había un contrato público, es decir, un ayuntamiento decidía hacer un colegio, ¿vale? Y le daba la construcción del colegio a una constructora. Todos los proveedores, al ser un contrato público esto, todos los proveedores de esa constructora que fuesen a trabajar con esa constructora para la construcción de ese colegio necesitaban enviarlo a través de una plataforma que se llamaba FACE B2B. ¿Vale? En teoría esto era como obligatorio, pero bueno, yo no he escuchado que se haya multado, no he escuchado que se haya promovido mucho el uso de FACE B2B. Si hay empresas que lo hacen y sí que en teoría estás obligado a hacerlo, pero bueno, no está muy en uso y está ahí un poco ahí. Yo creo que fue como un piloto que quiso hacer la administración pública para ver qué tal funcionaba. Como ha comentado Araceli antes, al margen de esto, pues el año pasado se aprobó ya el anteproyecto de ley para que, bueno, básicamente la factura electrónica sea obligatoria en España. Falta aprobarlo para la Unión Europea, pero desde que se apruebe yo calculo que en torno a entre 1 y 2 años, probablemente digan que 1, luego se posponga, es un poco lo que puede pasar, pero bueno, probablemente digan, pues mira, a partir de 2024-25 la factura electrónica pues será obligatoria. Y la implementación pues será un poco paulatina, ¿no? Primero les afectará a grandes empresas, luego a medianas y luego a pequeñas y micro y autónomos. Entonces, probablemente la puesta en marcha del mandato pues pase durante los próximos 4 o 5 años, ¿vale? Una vez se apruebe. Y eso es básicamente como está la situación en España. Únicamente está ese mandato de administración pública, pero actualmente poco más. Entonces, bueno, sí es verdad que, como he comentado antes, si la empresa privada fomenta el uso de la factura electrónica, pues cuando el mandato pase, pues muchas de las empresas ya estarán familiarizadas con el uso de factura electrónica como tal. Y lo que viene en España es el tema de Ticket Buy, ¿vale? Es lo que va a pasar en relación con la factura electrónica entre empresas, ¿vale? En Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, de hecho se tenía que haber implementado el año pasado, pero bueno, se pospuso por el tema del COVID también, porque justo coincidió, etcétera. Básicamente lo que es muy resumido es lo que hemos visto antes. Tú vas a tener que enviar la factura, que digamos no es legal todavía, a la plataforma correspondiente. La plataforma te va a tener que dar el OK, va a poner un código, bueno, te va a decir que OK, que está bien, y una vez tengas el OK de la plataforma vas a poder distribuir la factura con tu cliente final. Ese va a ser el proceso. Luego cada uno pues tiene sus particularidades. Al final necesitas, digamos que la conexión necesita estar hecha por un software certificado, etcétera. Pero muy resumido, eso es lo que va a pasar. Además, Vizcaya ha implementado algo que va a sustituir al SEI. En Álava y Guipúzcoa sí que el SEI va a tener que seguir, pues se va a tener que seguir haciendo. Lo que pasa es que el SEI solo afecta creo que son empresas que facturen más de 6 millones de euros al año. Esto de la factura electrónica va a implementarse paulatinamente en todo tipo de contribuyentes, de empresas y autónomos. Pero en Vizcaya el SI no va a existir porque se va a sustituir por otro tipo de reporte de facturas que se llama LROE, que bueno, que también está, pues en teoría se va a hacer a través del mismo software certificado de facturas que te vayan a ayudar con la distribución de la factura a la plataforma. Entonces, bueno, si tú decides luego la factura, como hemos dicho, se puede distribuir en papel o en PDF. Creo que eso a largo plazo quedará en desuso, pero bueno, tal y como está hoy se puede hacer. Lo único que van a obligar es que a todas las facturas en papel y PDF pues va a tener que llevar un QR identificativo
que va a generar el software con el que se trabaje, ¿no? Entonces, si se distribuye en XML, no lleva SQR porque eso es una imagen, entonces el XML no lleva esa imagen como tal, pero si distribuye en papel o en PDF, pues además del código único de identificador de la factura, va a tener que llevar este QR. Como particularidad existe que, bueno, como he dicho, va a tener que llevar cada factura un código identificativo de esa factura, pero además va a tener que hacer, ese código va a hacer referencia a la factura anterior, ¿vale? Con esto se va a conseguir, pues digamos, una especie de cadena de bloques o que todas las facturas tengan identificada la factura anterior para poder tener una trazabilidad y pues una correlación entre facturas, ¿no? Eso va a facilitar el control por parte de la administración pública, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el futuro de España? Pues que a lo mejor si esto funciona se empieza a implementar en cada comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Que es probable que cada comunidad autónoma, pues si no hay todavía ningún mandato a nivel nacional y ven que esto funciona en el País Vasco, pues probablemente lo que pasa es que a lo mejor el año que viene, pues Canarias implemente su propio sistema de facturación, que sea similar al Ticketbuy, pero lógicamente no va a ser Ticketbuy, sino que va a ser otro similar. Entonces, bueno, lo que puede ser que pase es que coexistan varias formas dependiendo de dónde esté tu empresa localizada, ¿no? En España. Es un poco ahí lo que se puede ver. Entonces, por esto decimos que se puede aprovechar todo esto ya un poco yendo más a cómo, bueno, puede trabajar Pagero, cómo te puede ayudar. Lo que nosotros podemos hacer es que, independientemente de con qué formato vayas tú a trabajar, que esto es un poco el problema que han habiendo, nosotros lo que vamos a hacer es encargarnos de transformar. Se me ha olvidado mencionar antes que va a haber un nuevo formato de factura para el tema de Ticketbuy, que va a ser el XML Buy. Ya es diferente al Facturae, por lo cual ya estamos en una situación en la que van a obligar a gestionar o que se va en España van a haber dos tipos de formatos, el del Buy para el País Vasco y el XML Facturae para digamos, administración pública o más a nivel nacional. Entonces ya vemos que aquí lo que van a ver son diferentes tipos de formatos coexistiendo en España, por ejemplo. Entonces, Pagero lo que hace es que independientemente de con qué formato trabajes, se va a encargar de transformar ese formato dependiendo de a quién tengas que enviar la factura. Es decir, tú puedes generar un Facturae con el requerimiento específico de Ticketbuy, pero trabajar únicamente con el Facturae y Pagero se puede encargar de distribuirlo a lo mejor de transformarlo al XML Buy y devolverte el Facturae con el que tú estás trabajando. Es decir, no importa con qué formato se trabaje en los diferentes tipos de clientes o administración pública o de mandatos, tú siempre puedes trabajar basado en un mismo formato que a nosotros nos vamos a encargar de transformarlo y distribuirlo. Esto es una ventaja que da porque ya cuando te empiezas a hacer un poco de prospecting y te inicias en todo este mundo, ves que muchos de los proveedores lo que te obligan es, dependiendo de quién sea tu cliente, te obligan a generar un tipo diferente de XML. Con Pagero no, con Pagero va a ser muchísimo más sencillo porque podemos trabajar basados en un formato, ¿no? Y luego ya pues hacer la distribución dependiendo de quién sea tu cliente, etcétera. Esto es para cuando la normativa te obliga a facturar electrónicamente, pero cuando es un cliente privado que también usa un tercero, también podemos adaptarnos a ese tipo de formatos, ¿vale? Entonces, eso es un poco el resumen de lo que realmente hace Pagero, ¿no? Básicamente te conectas a nosotros y nosotros nos encargamos del resto, ya sea para proveedores, ya sea para clientes. Nos encargamos de cambiar formato, distribución, etcétera, etcétera, en función de si es un cliente privado, público, PDF, etcétera. ¿Vale? Es una empresa totalmente, estamos totalmente en la nube, accesible 24/7 en nuestra plataforma, todas las facturas se pueden quedar guardadas ahí, aplicamos firma digital cuando corresponda, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el aprovechar que ya te van a obligar de cierta forma o que te pueden obligar de cierta forma a largo plazo, a medio plazo, para poder automatizar tus procesos. Entonces, si tu proveedor es capaz de generar ya el XML, ¿por qué vas a tener que recibir un PDF si automáticamente, gracias a Pagero, te podemos volcar el XML directamente en tu sistema financiero y dejártelo ahí listo para contabilizar o listo para aprobar o rechazar la factura, ¿no? Entonces, esa es un poco el kit de la cuestión aquí y a largo plazo, ¿no? Habría que ver caso por caso, pero esto es realmente en esencia lo que hacemos.
Y esto es realmente un poco el resumen de lo que me gustaría con lo que os quedaseis hoy, y es que independientemente de cómo reciban facturas los clientes o cómo te envíen la factura a los proveedores, lo que nosotros hacemos es recibir todas las facturas, ya sean tuyas o de tus proveedores, y lo que vamos a hacer es hacer todas las transformaciones necesarias para dejarte a ti la factura, si es de proveedor, dejaros a vosotros la factura en el sistema financiero lista para contabilizar y lista para aprobar, rechazar, etcétera, o distribuirla al cliente final en función de cómo el cliente la necesite. Si es un cliente privado que usa un tercero de factura electrónica, nosotros nos vamos a adaptar al formato de ese tercero. Si es una factura electrónica a la administración pública, nosotros nos vamos a adaptar a la administración pública. Si es Ticket Buy ahora, es Ticket Buy. Incluso si esto lo llevamos a un panorama internacional, si tienes un cliente internacional que también usa factura electrónica y con un mandato propio de un país, también vamos a adaptarnos a ese formato, ¿no? Por el alcance que tenemos y porque bueno, estamos presentes básicamente en todo el globo, ¿no? Y eso lo bueno que tiene es que todo va a ser a través de un único formato que tu sistema sea capaz de soportar. No vas a tener que trabajar con diferentes formatos, ¿no? Entonces, por eso están ahí como los 5 pilares básicos. Precisión de datos, porque podemos filtrar que todos los datos te lleguen o salgan de su sistema como deben ser. Alcance global, porque bueno, estamos presentes en prácticamente todo el mundo. Formato independiente, porque no importa con qué formato trabajéis ni qué ERP uséis, vosotros nos vamos a adaptar, no sois vosotros a nosotros, sino Pagero se adapta al cliente. Compliance, porque cumple con la normativa, no solo en el momento de implementar Pagero, sino en el momento también de que haya proactivamente, en el momento en el que haya algún cambio en algún país donde sabemos que alguno de vosotros estáis operando, pues proactivamente vamos a informar de ese cambio, ¿no? Ahora mismo, pues esto es una labor que se está haciendo para todo lo que viene con Francia, Polonia, etcétera. Y en tiempo real, porque el intercambio de facturas realmente es a tiempo real. Desde que te la envía el proveedor hasta que se vuelca en tu sistema, si ha pasado toda la serie de validaciones y de datos necesarios, pues puede pasar minutos nada más. Y bueno, un poco a modo de conclusiones, es que básicamente aquí hay 5 puntos, pero a mí me gustaría simplificarlo en una frase, y es que gracias al impulso que se están dando desde los diferentes mandatos, desde la administración pública, que la administración pública te obligue o que el gobierno te obligue a generar ese XML, ¿por qué únicamente nos vamos a quedar en el tema de cumplir con la normativa si el generar ese XML te puede dar beneficios para automatizar y para simplificar los procesos? Es muy importante que la imagen que tengáis es, por ejemplo, una factura que venga de proveedores. Lo que va a hacer Pagero es recibir esa factura y directamente volcártela para que tú lo que vayas a ver, o sea, todo el proceso que hace Pagero es, digamos, totalmente opaco a vosotros porque no lo vais a ver. Lo que vais a ver es que la factura te va a haber llegado volcada en el sistema financiero directamente. Imaginaos la interfaz que tenéis de vuestro ERP cuando alguien de administración o la persona encargada de gestionar facturas pica los datos y se pone a validar la factura. Automáticamente todo el trabajo previo que se tenga que hacer para eso se va a quitar, porque lo que nosotros vamos a hacer es enviarte ese XML directamente para que automáticamente lo que vea la persona encargada de aprobación de la factura sean todos los datos volcados, ¿no? Cuanto más electrónica sea o cuanto más electrónico sea el proceso, mayor precisión de datos vamos a poder tener porque más filtros vamos a poder aplicar. Entonces, eso es el resumen. Si ya te obligan desde un punto de vista legislativo a generar factura electrónica, pues vamos a aprovecharlo para automatizar procesos de facturación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Eso es básicamente, y esto es lo que se viene, puede tardar más o menos dependiendo del país, pero bueno, esto es lo que va a pasar. Y eso es un poco pues, el resumen de lo que hemos visto. Por mi parte ya estaría, no sé si hay alguna pregunta. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a comenzar entonces con el ámbito de las preguntas y el coloquio. Recordaros que en el apartado de abajo de preguntas y respuestas le podéis hacer a Javier y formular las dudas que os hayan ido surgiendo. Y para romper el hielo, Javier, a mí me gustaría hacerte una primera pregunta, y es si tendría sentido los sistemas de lectura automática de PDFs. A ver, eso va a depender, bajo mi punto de vista, me imagino que te refieres al tema de OCR, ¿no? Extracción de datos y todo eso, o es a lo que se refiere.
Bajo mi punto de vista es algo que ya se está quedando obsoleto poco a poco. Esto es algo que sí que se hacía hace unos años, pero bueno, se está quedando obsoleto. Paguero también ofrece servicios de OCR porque nosotros entendemos que existe un proceso de transición entre pues, 100% PDF papel a 100% electrónico. Por eso entendemos que también tenemos que ofrecer ciertos servicios de OCR porque no todos los proveedores o todas las empresas están familiarizadas con el tema de la factura electrónica. Pero lo que se tiene que ver o hacia lo que nosotros queremos tender es hacia ser un complemento del OCR de la factura electrónica, más que 100% usar OCR. Como he dicho, lo que al final genera el OCR es una factura electrónica. Entonces, saltarse todo ese paso previo a la factura, al OCR, con los costos que implica y todo y bueno, las empresas o los que estáis aquí trabajéis con OCR, pues sabéis que requiere mucho trabajo manual, da mucho lugar a muchos errores. Entonces, bajo mi punto de vista, por responder a la pregunta, creo que es algo que se quedará obsoleto y si ya tienes lo que genera el OCR, ¿por qué vas a volver a imprimir la factura a raíz del XML, etcétera? Se puede gestionar para que directamente funcionar con XML y con la factura electrónica. Muy bien, muchas gracias, Javier. Me surgía otra duda que nos habían hecho previamente un asociado una pregunta. Y en la cual nos decían que cuál es la finalidad de la factura electrónica y si ellos ya tienen la información a través del... Sí. Vale. Sí, a ver, la finalidad es la misma, que es realmente recaudar. ¿Qué pasa? Que a través de, al final SI lo que es un reporte de las facturas que solo obliga a empresas, como he dicho antes, de más de 6 millones de euros de facturación. Sin embargo, en la factura electrónica lo que va a controlar es cada factura, va a controlar también el tema de pagos, porque también probablemente venga de la mano, como de hecho lo has comentado tú en la presentación de la ley de Crea y Crece, también viene una para comprobar los pagos, para que sea más transparente todo el tema de pagos, etcétera, y al final va a afectar a todos los contribuyentes. Esto el SI solo afecta a partir de 6 millones de euros, pero esto va a afectar a microempresas, autónomos, etcétera. Entonces, lo que realmente la finalidad resumiendo, la finalidad es la misma, que es recaudar más, ¿vale? Por parte de la administración pública o parte de Hacienda, pero esto va a dar un mayor control. Va a dar un mayor control y lo que va a permitir es recaudar más y porque va a afectar también a más contribuyentes. Esa es sería realmente el motivo. Muy bien. Y la otra pregunta, nos has dicho que estáis en una gran cantidad de países en el mundo. ¿Exactamente en qué ámbito geográfico estáis Bueno, implantados? se ha Lo visto digo porque el perfil de nuestras empresas al final son empresas que se encuentran pues, en Europa, por supuesto, en toda América, norte claro. y sur, y bueno, también en cierto ámbito del asiático y algo puede ser también en África. Vale, sí, actualmente estamos, de todo lo que has nombrado, estamos presentes en todos. El mandato que más puede ser relevante a lo mejor es el de Arabia Saudí, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica hay muchísimos, cada país básicamente tiene un mandato diferente de factura electrónica y Pagero está presente en toda Latinoamérica, también en Norteamérica. De hecho, en Norteamérica se está estudiando la posibilidad de Estados Unidos, sobre todo, de implementar algo de factura electrónica. Y en países de Asia también, Vietnam, China, Japón se está comentando, ¿no? Entonces, de lo que ha nombrado, estamos presentes, que realmente estamos presentes en todo el globo. No, hay pocos países en los que no estemos presentes. Y en el ámbito nacional, que has ido hablando de ciertas actualizaciones como País Vasco y demás, ¿no hay una unificación? No. Ahora mismo no existe, o sea, existe lo que has comentado también de la ley de Crea y Crece, que es algo que se va a aprobar y hay que ver cómo cuadra un poco con, por ejemplo, el tema de Ticketbuy, porque Ticketbuy, el País Vasco lo que ha hecho ha sido adelantarse a que haya una ley nacional. ¿Qué pasa? Que si tarda mucho en sacar esa ley nacional, pues probablemente a lo mejor cada comunidad puede tener su propia infraestructura. Entonces, ahora mismo no hay nada común. El único común que existe es proveedores de la administración pública nacionales que tengan que facturar, nada más, a administración pública. En tema de P2B ahora mismo no hay nada común, no hay nada unificado hasta que no se apruebe la ley. Obviamente ahora mismo hay un anteproyecto de ley, pero no hay nada aprobado.
Entonces veremos a ver a partir de este año cómo funciona esto. Digamos que yo creo que va a ser un poco el piloto del País Vasco y en función de cómo funcione, pues cuestión de tiempo que lo implementen el resto de comunidades. Nos pregunta un asistente, Javier Segura, que nos dice que ¿por qué crees que en Europa vamos tan retrasados respecto al resto de países como pudiera ser México o Chile? Luego nos dice que además de una vez que se está dando el paso hacia la facturación electrónica y teniendo en cuenta que ya está implantado en otros países, ¿por qué se sigue dando tanta libertad en el modo de implementarlo en cada país y a cada administración pública en España en este caso? Bueno, es buena pregunta, es una buena reflexión. A ver, esto está muy desarrollado en Latinoamérica porque básicamente en Latinoamérica la evasión fiscal que existe es muchísimo más grande que en toda Europa. Entonces, eso es. Entonces, ahí tienen para una forma de control de pues, recaudación básicamente fiscal. Se implementó todo esto y se implementó bastante rápido y desde hace bastante tiempo. Entonces, por eso es que en comparación con Latinoamérica, probablemente el resto del mundo no esté tan avanzado. Esto está ahora implementándose en Europa. Y luego, lo que te puedo decir es que no sé, imagino que sí, pero no sé si se hizo, o sea, el tema que he comentado antes de la legislación de la Unión Europea, que dijo, a cada país miembro tenéis que crear una infraestructura, pero os dejo a vosotros el crearla. Pues eso fue un poco un impulso de la factura electrónica y también digamos, una acción para simplificar las relaciones comerciales internacionales, pero al mismo tiempo es exactamente un problema, porque, claro, dejando a cada país decidir lo que tiene que hacer, pues pasa lo que está pasando actualmente, que Italia tiene su propia cosa, España tiene su propia cosa, Portugal tiene su propia cosa. Entonces, bueno, hombre, es difícil poner en común a todos. De hecho, existen una serie de directrices que se llama PEPOL, que ha salido por ahí antes, que es una infraestructura similar, muy resumido, es similar al tema de FACE o de una plataforma gubernamental, pero digamos común a toda Europa. Entonces sigue una cierta infraestructura en función de, entonces da recomendaciones de formato, de factura electrónica, común a todos los países, etcétera, pero no es obligatorio usarlo. Quiero decir, cada país decide si se une a este tipo de recomendaciones o desarrolla lo suyo propio. Francia, España, Italia, Portugal han decidido desarrollar lo suyo propio y países pues, como pueden ser los nórdicos, Austria, han decidido unirse a PEPOL. Incluso PEPOL, sí es verdad, que está compuesto por países miembros de Europa, pero hay otros países como pueden ser Australia, Japón, Singapur, que se han unido a PEPOL y que han seguido las directrices de PEPOL porque han visto que era algo que iba a permitir el facilitarle el intercambio de documentos. Pero si ya en un propio país es difícil ponerlos en común, imagínate si esto lo llevamos a nivel europeo, ¿no? Y sería muy difícil. Y en España, pues bueno, básicamente un poco, pues, no sé, no me meteré en nada, pero un poco es el reflejo de lo que realmente pues, pasa actualmente, ¿no? Que cada uno, en vez de dar una digamos, directriz única, pues se dejó un poco abierto el que cada comunidad autónoma decidiese cómo iba a desarrollar facturas. Y claro, hay algunas comunidades autónomas pues, que obviamente, si se lo permite la ley, genial, incluso ayuntamientos, que desarrollan su propia infraestructura. Entonces, pues ahí está la complejidad de ahora mismo en España, ¿no? Que es que cada comunidad pues, puede desarrollar su propia infraestructura y decir, pues mira, las facturas que vayan a mi comunidad autónoma no es a través de FACE, sino es a través de otro portal. Que es totalmente legal, está totalmente bien, pero bueno, no deja de pues, presentar algo un poco más complejo, ¿no? Que no pasa en otros países. Y probablemente es lo que pasa con el tema de factura electrónica, ¿no? Al final, pues, si no hay un mandato común nacional, pues obviamente cada comunidad autónoma es lícito que presente su propia infraestructura. Y esa es la situación lo que hay. Es una reflexión más que un por qué, un no por qué. Es bueno, no sé. Es lo que pasa. Bueno, se les ha dado esa libertad. Pues claro, efectivamente, no hay nada. Terminará, me imagino, por haber cierta directriz europea que unifique un poco a todos, para simplificarnos a todos. Sí, el problema es que eso pasará cuando cada uno ya haya desarrollado lo suyo propio, ¿no? Entonces, claro, eso llegará un poco, podía haberse hecho antes, ¿no? Pensaremos ahí.
Te quería hacer otra reflexión, Javier. Sí. ¿Cuál piensas tú que es, o sea, qué recomendación darías para aquellas empresas que empiezan de cero la facturación electrónica? Bueno, es que esto va a depender de qué te exijan los clientes, ¿no? Al final, en ese sentido, sí hay herramientas, digamos, públicas que permiten facturar electrónicamente sin necesidad digamos, de un sistema complejo automatizado, como puede ser Paguero, pero el propio Paguero, por ejemplo, también te da opción, o sea, tenemos opciones para empresas que necesitan enviar muy pocas facturas a un cliente. Tenemos una opción un poco más manual a través de nuestra plataforma, de nuestro portal, que lo que hace es generar ese archivo electrónico en función de quién sea tu cliente. Entonces, bueno, no es algo que no se pueda hacer porque mi empresa sea pequeña o porque sea autónomo, ¿no? Siempre hay soluciones en el mercado y Paguero tiene solución para todo tipo de empresas. ¿Verdad? Eso, que estés iniciándote en factura electrónica no significa que no puedas generar facturas electrónicas, no tiene nada que ver. Bueno, pero necesitarán unos ciertos apoyos iniciales, entiendo, o que les vayan a ir dirigiendo, vuestros. Sí, efectivamente. Eso puede ponerse en contacto con nosotros sin ningún tipo de problema y lo podemos ver en profundidad. De hecho, ahora mismo creo que el Gobierno de España, el famoso Digital Toolkit, está ofreciendo una serie de subvenciones para automatizar, para sobre todo más enfocado a pequeñas empresas. Entonces, bueno, con estas subvenciones lo que se intenta fomentar es la implementación pues, entre otras cosas, factura electrónica para todas aquellas empresas que lo necesiten, y esto lo podemos ver conjuntamente con Paguero. Si se ponen en contacto con nosotros lo podríamos ver y ver cómo lo podríamos gestionar conjuntamente y ver qué servicios podemos ofrecer que encajen en la necesidad que ellos tienen ahora mismo. Sí, sí, porque como dices, da igual ser una empresa mediana o pequeña, Eso es, la implantación de la factura electrónica se puede hacer eso en es. un primer momento, ¿no? Eso es. Y se necesitará hacer en algún momento, pues cuando esto sea obligatorio, pues, por ejemplo, en el País Vasco, que es lo más relevante que vamos a tener a corto plazo, también va a obligar a pequeñas empresas y autónomos, ¿no? Si es verdad que van a tener más tiempo. La primera fase, digamos, que implica a ciertos sectores y sobre todo a cierto tamaño de empresa, pero durante los próximos 2 o 3 años irá afectando a medianas empresas, pequeñas y luego micros y autónomos. Entonces, podemos encontrar una solución, por supuesto, y hay soluciones, claro. O sea, os adaptáis a cada perfil de empresa, tamaño, necesidad y Efect- lo que ef- efectivamente, haga falta. la solución es la misma para todos, pero lo que puede cambiar es la forma de conectarse a Paguero, ¿vale? Eso es lo que realmente va a depender en función de cómo opere tu empresa o qué necesidades tecnológicas pueda tener tu empresa o qué capacidades pueda tener la empresa. Como te digo, se puede hacer todo muy automatizado si se puede, y si no, pues tenemos opciones más, un poco menos automatizadas, que permiten, pues básicamente un portal que te permite generar ese archivo, esa factura electrónica, porque tú propiamente no eres capaz o no puedes generarla, vamos, por así decirlo, ¿no? Eso se puede hacer, por supuesto. Muy bien, Javier. Pues me parece que no tenemos muchas más dudas. No sé si hay alguien más que quiera hacernos alguna otra pregunta a través del chat. Parece que ha quedado todo claro con la gran exposición que nos has hecho, Javier. Pues no me queda más que decirte que muchísimas gracias, que mandaremos una encuesta a los asociados para ver qué les ha parecido este webinar, y que es una encuesta cortita de 3 o 4 preguntas, en la que distribuiremos también, Javier, tu presentación. Genial. Y les dejaremos tus datos de contacto para todo aquel que se quiera poner en contacto con vosotros y para dudas o posteriormente para ver si quieren contratar vuestros servicios. Y lo dicho, Genial. Sí, muchísimas gracias. Sí, perdón que te corte ya para terminar. Gracias a todos por el tiempo. Esto es un tema un poco amplio y que va a depender mucho de cada necesidad de cada empresa. Entonces, bueno, estaré encantado, como has dicho, ahí cuando pases la presentación estarán mis datos y estaré encantado de echar una mano a
a quien lo necesite y sentarnos a ver cada caso puntualmente. Pues ha sido un placer, Javier, estar Muchas contigo gracias. esta mañana. Igualmente. Y buen día a todo el mundo. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego.